Bueno, buenos días. Una presentación de la protección respiratoria en el entorno laboral. Eh, Voy a hablar primero del sistema que compete la protección respiratoria, que es el sistema respiratorio. Bueno, básicamente está conformado por la nariz y la boca, la faringe y la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. El sistema respiratorio tiene dos funciones vitales, que son la respiración y la oxigenación del cuerpo. Algunos tipos de enfermedades más comunes causadas por la inhalación de sustancias tóxicas pueden ser enfermedades pulmonares como el EPOC, eh, neumoconiosis, bronquitis crónica, hipersensibilidad, afecciones alérgicas, rinitis, etc. Y estas enfermedades, si no las ven, pueden tener efectos graves. Tenemos diferentes tipos de riesgos respiratorios causados por polvos, vapores, gases, humos metálicos o sustancias biológicas. Cada uno de estos, bueno, pueden tener un impacto significativo en la salud si no se abordan adecuadamente. El equipo de protección respiratoria, básicamente, el propósito que tiene es eh, bueno, proteger de la inhalación de atmósferas peligrosas, como lo que mencioné anteriormente, que son los polvos, los gases, los vapores, los humos metálicos y las sustancias. Y vamos a hablar, bueno, de la relevancia de la prevención de las enfermedades y los accidentes relacionados eh, con la respiración en el trabajo. Tenemos diferentes consideraciones para elegir el equipo de protección respiratoria, que son el tipo de riesgo, el nivel de protección, la compatibilidad y la comodidad, la duración de la exposición, el entrenamiento y la capacitación y la compatibilidad con otros EPR. Identificamos el tipo de riesgo primero, después determinamos el nivel de protección necesario, aseguramos de que el equipo se ajuste bien a la persona, después verificamos la duración de la exposición al riesgo, después capacitamos y entrenamos a los trabajadores sobre el uso correcto, y por último, que estos equipos eh, queden bien en conjunto con otros EPP. Y tenemos algunos diferentes tipos, como mascarillas desechables, que son las básicas para partículas no tóxicas, las mascarillas de cartucho, que son para filtrar vapores y gases, que tienen cartuchos intercambiables. Después tenemos las semimáscaras y las máscaras completas, para riesgos químicos o biológicos. Ah, bien. Los respiradores de partículas, que son los que filtran partículas sólidas y líquidas del aire. Después tenemos los de aire comprimido, que proporcionan aire limpio desde una fuente externa. Y por último, los sistemas de suministro de aire, que son para entornos con altas concentraciones de contaminantes. Bueno, profundizando un poco más en lo que decía Valentina, existen diferentes tipos de protección respiratoria que varían en función del nivel de riesgo y la naturaleza de la sustancia. Entre los que podemos encontrar los respiradores de media y alta eficiencia, los respiradores de suministro de aire y los sistemas de suministro de aire. Bueno, existen dos categorías principales que son los equipos filtrantes, que son los dependientes de la atmósfera. No, no, está bien. En estos vemos, estos son los que purifican el aire mediante filtros y así eliminan las partículas y contaminantes, que se dividen en subtipos también. Las mascarillas de partículas, que son las que filtran las partículas, más que nada suspendidas como polvo y aerosoles, que son como estas que pasamos ahí. Igualmente ese sirve para gases también. Máscaras de gas y vapores que protegen de gases tóxicos y vapores, y las mascarillas combinadas que son, cumplen ambas funciones que pues
El segundo tipo son los equipos aislantes, que son independientes del medio ambiente. Estos se aplican cuando en situaciones, por ejemplo, que no se conoce la toxicidad del contaminante ni la concentración, ni tampoco, por ejemplo, cuando son concentraciones muy elevadas o no hay suficiente oxígeno en el ambiente. Y existen tres tipos los equipos aislantes autónomos, que son los primeros que se ven en la imagen, que son el gas respirable, está en una bolsa de aire comprimido, la cual carga propiamente el trabajador, que es como una mochila. Después, los equipos aislantes no autónomos, que se va a hacer la imagen, que el gas respirable va a través de una manguera. Y por último, los equipos aislantes para evacuación, que son los que se usan en situaciones de riesgo, por así decirlo, por ejemplo, un incendio o demás. Bueno, de estos existen tres tipos, son los adaptadores faciales. Los herméticos, que se ajustan bien a la cara del trabajador y, cubren la nariz, boca y barbilla. Es decir, existen dos tipos, la media máscara y la cuarta máscara. La media máscara es la que cubre nariz, boca y barbilla, y la cuarta máscara es la que cubre solo nariz y boca. Puede también haber una máscara completa que cubre desde los ojos hasta la barbilla. Eh, Ahí va, esas mismas. Y en este caso, nada, incluye los filtros. Pues los no herméticos son cascos, capuchas o trajes de protección que suministran el aire suficiente que evita la entrada de contaminantes a la cara. Y las boquillas que se incorporan un clip nasal y solo se utilizan en equipos como los de evacuación, como decíamos anteriormente. Bueno, acá se ve, esta es la boquilla, que es la que dije último, y estas son las mascarillas. Bueno, después los sistemas aislantes se clasifican también en sus grupos. El circuito cerrado es el aire que se exhala, se reutiliza dentro de la mascarilla, es decir, no se intercambia con el exterior, sino que se recicla en el interior del aparato. Dicho reciclaje se hace por regeneradores o con equipos autogeneradores. Regeneradores. Debería ser un circuito cerrado de una. Buen día, mi nombre es Marine Costa y continúo con lo que estaba la compañera. Los regeneradores son equipos que aprovechan el oxígeno ensalado. Tienen un cartucho con cal sodada que retiene parte del dióxido de carbono y aporta el resto del oxígeno necesario, que mediante una botella de oxígeno que lleva el equipo, va para la botella. Y después los autogeneradores. Tanto el vapor del agua como el dióxido de carbono del aire salado reaccionan con un agente químico que está en un cartucho y de esa reacción aparece el oxígeno. El oxígeno liberado se mezcla con el volumen del gas salado y el exceso de oxígeno sale mediante una válvula de seguridad a la atmósfera. Circuito abierto. Son semi-autónomos, que son independientes. El suministro de aire es a través de una manguera mediante presión positiva. Y la demanda es según lo que demande la persona que lo usa. Constan de máscara, pulmo automático, mano, reductor, conductos y elementos de limitación, que pueden ser el compresor o una batería de botellas. El compresor suministra aire a través de la manguera a media presión hasta el pulmo automático que está conectado a la mano. Y ahí son tipos y clases de filtros. Los tipos se identifican con letras. Las clases con el número 1, 2 y 3. El 1 es baja capacidad, el 2 es media capacidad y el 3 alta capacidad. Después tenés por colores. Que los que son marrones, identificados con el color marrón, son gases y vapores orgánicos.
Después tenés gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición menor a 65 grados y se usa solamente por una jornada. El gris es gases y vapores inorgánicos. El amarillo, dióxido de azufre y otros gases ácidos. El verde, amoníaco y sus derivados orgánicos. Blanco, partículas. El violeta, gases específicos, en que, aunque esté el color, tiene que decir el nombre del contaminante al que lo anula. Y después el azul y blanco, óxidos de nitrógeno. Son combinados. Sí, son combinados. Uso máximo una jornada. Y después rojo y blanco, vapores de mercurio, uso máximo 50 horas. Después tenemos los filtros contra partículas que se dicen tipo P. Tenemos P1, que son de baja eficacia, filtran 80% de las partículas menores a 2 micrómetros, o micrones, o micra, como quieran decir, que son generadas, partículas que son generadas mecánicamente como el polvo. Después tenemos P2, de media eficacia, que filtran 94% de las partículas menores a 0,5 micrómetros. Y después tenés de alta eficacia, que es de color rosa, que filtran 99,95% de partículas menores a 0,5 micrómetros. Todas las partículas incluidas materiales altamente tóxicos, la P3. Y después ahí está como sería una etiqueta de las partículas, que deben de tener esta información. Acá lo primero es número del organismo notificado y control de calidad de producción. Después, normas, número y año de norma. De izquierda a derecha hicieron la segunda. Después, tipos y clases. Va el tipo, clase y código de color del filtro. Después, veas información suministrada por el fabricante, caducidad, humedad máxima de almacenamiento, intervalo de temperatura de almacenamiento. Y abajo sería un ejemplo de cómo sería una etiqueta de las masas. Bueno, y después vamos a hablar del mantenimiento que debe tener los cuidados de EPR. Hay que inspeccionar regularmente antes de usarlos por si con el uso se deteriora. Después hay que limpiarlos adecuadamente según como el fabricante lo recomienda. Hay que tener un almacenamiento correcto de ellos, guardar los equipos en un lugar limpio y seco, alejado de fuentes de calor, y reemplazar los filtros y cartuchos según el fabricante o cuando uno mismo al usar es para un gas tóxico y supuestamente no tenés que sentir el olor y empezás a sentir algo, quiere decir que ya tenés que reemplazar los cartuchos. Hacer pruebas de funcionamiento, que es ahora después vamos a poner un video que explica bien todo eso de cómo ponerte la máscara, ajustarla, a ver si está perdiendo algo, si está herméticamente sellado. Y después llevar un registro de cada vez que uno cambia los cartuchos, te hace limpieza, porque con ese registro vos tenés una mejor forma de saber si hay que cambiar toda la máscara y te sirve o no para usar. ¿No? Sería eso. ¿Listo? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Pregunta? Bien. La importancia de la capacitación de los trabajadores sobre la condición respiratoria, lo primero es la identificación de riesgos. Eso, los trabajadores deben estar capacitados para identificar los riesgos respiratorios en el medio entorno y comprender la importancia de la protección. Después, el uso adecuado del equipo, ¿verdad? Se debe enseñar cómo colocar, cómo ajustar y retirar correctamente el equipo de protección respiratoria. El sellado y el ajuste, como decía Mariné, ahora vamos a pasar un video que va, y se viene la colocación, no tiene que tener filtración, y los trabajadores deben comprender la importancia del sellado y el uso de ese sistema de protección. Mantenimiento y cuidado, capacitar en los procedimientos de limpieza, inspección y reemplazo de los filtros de los cartuchos. Situaciones de emergencia, instruir cómo actuar en situaciones de emergencia que requieran el uso inmediato de la protección respiratoria.
Pruebas de ajuste, explicar la importancia de las pruebas de ajuste y cómo llevarlas a cabo. Y la cultura de seguridad es fomentar una cultura donde el uso de protección respiratoria sea visto como una parte integral, o sea, que lo asuman como algo propio y que lo utilicen, porque hay muchos lugares que está marcado, pero no lo utilizan y pasan ciertas cosas por no atar eso, ¿verdad? Y tal, lo que pusimos ahí fue que la capacitación continua y concientización son fundamentales para asegurar que los trabajadores estén preparados y confiados en el uso adecuado de la protección respiratoria en sus normas de trabajo. Ahora vamos al capítulo de las normas. Las normas de protección respiratoria. Primero tenemos la ley de seguridad y la ley de salud y seguridad en el trabajo. Esta ley establece las obligaciones y responsabilidades de los empleadores y trabajadores en la relación con la prevención de riesgos laborales, incluyendo la protección respiratoria. Después está el reglamento de higiene y seguridad en el trabajo, que define los requisitos y estándares específicos para la protección respiratoria en diferentes industrias y entornos laborales. Y luego tenemos las normas técnicas y certificaciones. En Uruguay adopta normas internacionales para las evaluaciones y certificación de los equipos de protección respiratoria, como las entidades por la Organización Internacional de Normalización, las ISO. Después tenemos el decreto 406/98 en el capítulo 5, artículos 11, 12 y 13. Ahí lo buscar, lo subimos y lo compartimos. Esto es más o menos un resumen que dice todo eso, que aplicaba a la parte de nosotros, ¿verdad? En ese decreto la normativa establece que todo el personal que realice trabajo en ambientes con contaminantes en el aire, que puedan ser perjudiciales para la salud, polvos, humos, nieblas, aerosoles, vapores o gases, deben ser provistos de medios de protección respiratoria adecuada a cada riesgo. Estos medios de protección respiratoria deben ser independientes del medio ambiente en ciertas circunstancias, como cuando hay diferencias en el nivel de concentración de oxígeno en lugares donde los niveles de contaminantes en el aire representan un riesgo inmediato para la vida o la salud, o cuando se trabaje con contaminantes que inhiban el sentido del olfato. El trabajador tiene la responsabilidad de asegurarse de que estos elementos de protección respiratoria estén en buenas condiciones de uso y efectividad. El empleador debe suministrar los elementos de repuesto como filtros cuando sea necesario. En el caso del mal uso, el empleador puede exigir al trabajador que reemplace dichos elementos. En aquellos casos en que haya especificación de fabricante, la autoridad oficial competente establecerá la prioridad para renovar los filtros de los respiradores, considerando las condiciones ambientales del trabajo y el tiempo de uso por jornada laboral. Indica que el usuario debe cuidar que los elementos de protección respiratoria se guarden limpios y protegidos en cualquier situación cuando estén en uso. Decreto 125/014, artículos 374, 375, 376, 377, 378 y 379. Este decreto determina la obligación de proporcionar medios de protección respiratoria adecuados a los trabajadores que realicen labores en ambientes con contaminantes en el aire, así como el mantenimiento y reemplazo regular de los equipos de protección. También se establece la necesidad de utilizar medidas de protección independientes del medio ambiente en caso de riesgo inmediato para la vida, y la protección de equipos suministradores de aire autónomos o conectados en situaciones de deficiencia en la concentración de oxígeno, como lo que decía el circuito cerrado, como el otro, el circuito abierto con un caño que conectaba a un ¿cómo es? A un compresor. El trabajador tiene la responsabilidad de asegurarse de que los elementos de protección respiratoria estén siempre en buenas condiciones de uso y efectividad.
El objetivo principal de esta norma es proteger la salud de los trabajadores y prevenir el riesgo relacionado con la exposición a contaminantes del aire durante la realización de sus tareas laborales. Las normas UNID. La norma de la Unidad de Normalización y Certificación de UAI elabora normas con el objetivo de estandarizar procesos, productos y servicios en diferentes áreas para mejorar la calidad, seguridad y eficiencia en diversos sectores de la sociedad. En las normas UNID para aparatos de protección respiratoria, de la 800 a la 817, se especifican clasificaciones de ambientes, definiciones de aire inhalado, exhalado y respirable, nomenclatura de componentes, lista de términos equivalentes, piezas, exigencias, ensayos y marcados. Bueno, y por último, una conclusión, y después tenemos el link del videito ahí que vamos a pasar, que más o menos resume todo lo que hemos puesto acá. Gracias. Eso cuando lo compartamos va a estar en la presentación, si lo quieren ver, yo se lo guardo para los hijos. En la conclusión, en el entorno laboral, la protección respiratoria no es solo una medida de seguridad, sino un compromiso con la salud y bienestar de los trabajadores. Eso en realidad lo tenemos como que incorporar, como que ayornarnos en eso. La protección respiratoria no solo protege la salud de los trabajadores, sino que también contribuye a la productividad, el bienestar y satisfacción en el trabajo. Cada día enfrentamos desafíos diversos, pero con el conocimiento y la utilización adecuada de los equipos de protección respiratoria, podemos mitigar estos riesgos y asegurar un ambiente laboral seguro, saludable para todos. Recordemos que no se trata solo de cumplir con las regulaciones, sino de velar por la integridad de quienes confían en nosotros como empleados, empleadores o compañeros. Al invertir en la capacitación y la selección de equipos apropiados, estamos invirtiendo en la seguridad y en un futuro más saludable para nuestras fuerzas laborales. ¿Saben cuál es la diferencia entre filtro y los partidos? Pero las dos lo que son filtrantes, que se llaman máscaras comunes, casi todas, filtran partículas. Y los que tienen la mucho para gases y vapor. Eso va a por ejemplo, fue el video. esta acá es para el video, y esta se pone la que no existe. No, pero no existe. No existe el video. No, ¿entendimos? Vamos a ver. No, sí. El video a ver qué me lo pasa. Bueno. Bueno, Yo lo que le quiero preguntar es una cosa. No, ya estaría.